Ahora sí, ya gracias. Ya, lo que les voy a mostrar es lo siguiente. A ver, denme un segundito para que cargue. Ok, gracias. Ya, lo que les voy a compartir es lo siguiente. Acá nosotros tenemos, ¿sí? Una página, ya, de un componente cualquiera. En este caso yo he elegido un diodo. Cuando nosotros tengamos que elegir lo que son los diodos o cualquier tipo de componente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Ejemplo, yo deseo buscar diodo LED, vamos a poner diodo LED en el buscador, ¿no ven? Entonces, lo importante cuando nosotros utilizamos lo que es el buscador y lo que es importante es saber cuál es el componente que yo estoy utilizando y cuáles son sus características. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner? Diodo LED, digamos, los que ya conocemos, y ahí nosotros le vamos a poner datasheet. ¿Por qué le ponemos datasheet? ¿Qué significa datasheet? Datasheet es básicamente la hoja de datos de lo que es nuestro componente. Y no solamente puedo poner para lo que es el diodo LED, puedo poner para cualquier tipo de componente. ¿Ya? Lo único que yo necesito es tener a la mano el dato de ese componente. ¿Ya? En este caso el código. ¿Ya? Porque todos los componentes tienen un código. ¿Sí? Y de acuerdo a ese código es el que yo voy a poder utilizar en el momento de realizar la parte de búsqueda, ¿ya? En este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver este. Ah, pero es un anuncio, oh, mil disculpas. Entonces, dependiendo, ¿no? ¿Qué información nos dé? En el caso de un diodo LED, depende, digamos, cuáles las características, digamos, que nosotros queramos utilizar, entonces nos van a botar diferentes páginas. Pero es más fácil cuando nosotros tenemos el dato del componente. Ejemplo, si yo quiero buscar un diodo de tipo 1N4007, entonces esto también en su momento ya les voy a decir cómo se encuentra este código, de dónde lo obtenemos. Sí, lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Vamos a abrir una hoja en formato PDF, lo vamos a descargar, ¿ya? Hay diferentes marcas, por eso van a encontrar un montón de hojas. Ahora, ¿dónde está mi hojita? Mm, a ver, denme un segundito. No, no lo encuentro. A ver. Ya, aquí está. He pulsado mal. Enseguida va a abrir. Ahí está, ¿no? Fíjense, ya nos ha abierto nuestra hoja. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo se lee esta hoja? Eso más que todo para que ustedes también ya tengan conocimiento y vean cuáles son las características importantes de cada componente. Lo primero, siempre nos va a mostrar el código, es decir, cuáles son los coincidentes o cuáles son lo mismo en cuanto a lo que es componentes. A ver, les voy a hacer un ejemplo sencillito de la vida real. Pongámosle a ustedes que compran un yogur esos esos que venden en vasito, ¿no es cierto? Ya tú te compras un yogur, pero no vas a encontrar solamente una marca de yogur, ¿no es cierto? Vas a encontrar diferentes, pero siguen siendo yogur. Es lo mismo con este componente. Va a tener, digamos, un código, puede tener un código diferente, pero la funcionalidad va a ser la misma. Es decir, ejemplo, yo he buscado 1N4007, pero si yo busco 1N4001, me va a aparecer la misma hoja de datos. ¿Por qué? Porque son compatibles.
¿sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Otro elemento importante dentro de lo que son las hojas de datos es que cuando nosotros vamos a buscar cualquier tipo de componente, y esto es bien importante, la mayoría no esperen que nos dé en español, nos van a dar en inglés. Son muy pocas las páginas en las cuales me lo describen en español, si no es que ninguna, ¿ya? Yo he encontrado algunas, pero son muy raras las que son en español, ¿ya? Eh, ¿Por qué lo hacen eso? Porque mayormente son la gente americana o los que son los japoneses que hacen la fábrica de los diferentes componentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo eso, entonces nosotros tenemos que ver la parte de inglés, ¿sí? Seguramente ustedes ya han debido llevar esa asignatura o deben tener un conocimiento básico de lo que es el inglés para la parte de conocimiento general, ¿no? Pero acá lo que tienen que fijarse es lo siguiente, pueden agregar ustedes mismos saben que hoy en día hay lo que son los traductores, pueden utilizar un traductor, pueden describirlo ustedes mismos. Lo que se llama inglés técnico es que simplemente algunas palabras ustedes no las van a encontrar en lo que es su buscador y puede que ahí exista una pequeña confusión, pero no son grandes cambios, por así decirlo. Simplemente es la parte de interpretación en las cuales ustedes tienen que tomar en cuenta. Otra sección en la cual ustedes van a ver es la parte gráfica. Siempre la parte gráfica nos van a dar en todos los datasheets. ¿Para qué? Para identificar los pines en los cuales nosotros nos vamos a guiar. Por ejemplo, así viene un diodo de silicio, que sería, por ejemplo, este tipo, ¿no? De tipo A, porque tiene una letra A inicialmente, 1N, después 4000 y el número X representa cualquier número, puede ser cualquier número, entonces acá nos indica eso, ¿no? Luego, otro elemento importante es, digamos, acá a veces nos da la fecha, que sería el año, y el tipo de trabajo que nosotros vamos a tener, que a veces lo tienen, a veces no lo tienen, ¿no? Dependiendo de la marca de nuestro componente. ¿Cuál es la parte importante? La parte importante viene acá, en esta sección, donde nos indica el tipo de voltaje que nosotros podemos utilizar con ese componente, el tipo de corriente que nosotros vamos a utilizar y fíjense, acá también maneja lo que es la temperatura. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, si nosotros tenemos un uso, ¿sí? Hasta de 60 Hz, los Hz se miden de acuerdo a la señal que nosotros vamos a utilizar, en este caso señal alterna, que mayormente es 60 Hz. ¿Ya? Si ustedes tienen su multímetro en el cual pueden medir lo que es la frecuencia, entonces háganlo utilizando eh, esto, ¿no es cierto? Entonces se van a dar cuenta que nuestra medición entre lo que es la frecuencia que nosotros utilizamos es de 50 a 60 Hz. Por eso, si ustedes tienen esos monitores antiguos, entonces ahí se han debido dar cuenta que cuando utilizan la parte del monitor, entonces ahí les dice 50, 60 Hz, les dice siempre, ¿no es cierto? Entonces es una característica que se tiene en cuanto a lo que es la parte de frecuencia. Igual vamos a ver más adelante. La temperatura, ¿sí? En este caso, aguanta hasta los 75 grados. Eso es bien importante. Y en este caso, por ejemplo, ustedes están fijándose este símbolo, ¿no es cierto? Dice corriente y O significa de salida. Entonces, I out es de 1 amperio, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo lo que vamos a interpretar? Por ejemplo, en este caso es el voltaje de trabajo que nosotros vamos a tener en DC. Fíjense, ahí dice, ¿no? DC. En DC, ¿cuál va a ser? Si nosotros tenemos el componente 4001 va a ser 50 voltios. El 2 va a ser 100, el 3 va a ser 200, el 4 va a ser 400, 600, 800 y 1000 voltios. O sea, este es el máximo en el cual nosotros podemos trabajar referente al voltaje de tipo DC de cada uno de estos componentes. Entonces no habían sido tan iguales, ¿no? Cada uno de estos había tenido esas características, ¿ya? Y de acuerdo a eso nosotros escogemos el componente que necesitamos comprar. Mayormente se utiliza este, que es el 4007, ¿ya?
Luego tenemos, por ejemplo, el uso de este componente, pero en tensión alterna. ¿Sí? En tensión alterna, que nosotros podemos manejar. Si está en tensión alterna, podemos manejar lo que era 50 a 60, lo que era 100, 120, 200 a 240, 400 a 480 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos esa información en cuanto a lo que es el voltaje. El voltaje de reverso, el voltaje reverso, entonces es este dato, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Básicamente que nosotros tenemos un voltaje de reserva en cuanto a lo que es de forma interna, ¿no? Entonces, sí o sí va a trabajar mínimamente con 35 voltios, digamos. Sí o sí va a trabajar con 35 voltios. Entonces, y el resto ya tenemos las otras referencias, ¿no? Entonces, dice que este componente a 75 grados máximo va a trabajar con lo que es 1 amperio, ¿ya? Hasta 1 amperio nos soporta. Luego, ¿qué tenemos adicionalmente? En la operación, la temperatura de trabajo va a ir desde los menos 65 grados hasta los 175 máximo. Es decir, que si este componente pasa de los 175 grados, o bien se va a dañar o bien va a explotar. O sea, es un intervalo en el cual yo tengo que estar consciente de cómo va a trabajar este componente, ¿ya? Por eso, digamos, no sé si alguno de ustedes ha viajado al lado del Oriente, Yungas, algún lugar cálido. ¿Alguien ha viajado a ese lugar y ha llevado su computadora o su tablet? A ver, ¿quién ha ido o no conocen los Yungas todavía? El lugar más cercano que tenemos por el momento. Ah, ya, Enrique. Am, ¿Y has notado, por ejemplo, los que han viajado, que cuando nosotros tenemos, digamos, una computadora acá en la ciudad del Alto, digamos, ¿no ve? Y tenemos la misma computadora en lo que es los Yungas, por ejemplo, o un lugar del Oriente que se calienta más rápido allá? ¿Se han dado cuenta de eso? O el mismo teléfono celular, si lo tenemos acá y estamos haciendo el uso de algún juego y lo tenemos allá y hacemos también el uso del mismo juego, allá nuestro celular se calienta más rápido. ¿Han notado eso, chicos? Exacto, ¿no es cierto? Sí, es así. ¿Por qué? Porque la temperatura, no se olviden, la temperatura del ambiente, ¿sí? Es también la que afecta a nuestros componentes. Por esa razón, si nosotros nos vamos a un café internet, se han debido dar cuenta que existen muchos ventiladores, ¿no es cierto? Si alguna vez ustedes han ido a lo que es un café internet que es grande, entonces se han debido dar cuenta que ponen ventiladores. ¿Por qué? Porque el mismo uso de que nosotros estamos generando al utilizar las computadoras, estamos generando mayor temperatura. ¿Y esto qué va a suceder? Va a llegar un momento en el que se va a saturar todos estos componentes y la temperatura va a ser tan alta que van a empezar a fallar nuestros equipos. Por esas razones que en los cafés internet mayormente utilizan los ventiladores para que estas temperaturas no excedan. Y lo mismo sucede en el oriente, cuando nosotros nos viajamos a lo que es Yungas, a lo que es Santa Cruz o algún lugar cálido, utilizan bastante lo que son ventiladores. ¿Y esto es por qué? Porque saben ellos que cuando existen mayores temperaturas, nuestros equipos tienen mayor tendencia a dañarse y por esa razón lo hacen, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que es, uno, la temperatura de ambiente y dos, con la temperatura interna de los componentes. También esto, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que sucede todo lo que les estoy indicando? Eh, Directamente que nuestros, alguna vez tal vez a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando han viajado a algún lugar cálido, es que de repente nuestro teléfono celular, por decirlo de una forma más sencilla, al tocar el táctil se vuelve lento o digamos algunos botones no funcionan.
y cosas así, ¿no? Y ustedes verifican que realmente está caliente. Lo bueno de vivir en un clima frío como el nuestro es que no nos preocupamos tanto de esa sección, ¿no? Salvo que tengamos una actividad demasiado intensa con nuestra computadora que sí necesitamos algún ventilador, pero caso contrario no es necesario. Por eso ustedes se han debido fijar, aquellos que tengan una computadora de escritorio o hayan visto, por ejemplo, en las tiendas, los últimos modelos que venden son pues con unos super ventiladores, ¿no? Cosa que no se veía anteriormente. ¿Y esto es para qué? Para la parte de etapa de refrigeración, especialmente aquellos que son gamers, ¿no ven? Yo sé que aquí debe haber algunos que son gamers y se han debido dar cuenta de lo que les he indicado, ¿no? Entonces, más que todo para la parte de refrigeración de los componentes, ya que tiene harto consumo de energía interna cuando nosotros estamos utilizando la parte de gráficos especialmente, ¿no? Entonces, todo eso influye, ¿no? Inclusive en nuestros circuitos, entonces, todo lo que les estoy indicando es parte de la vida real, ¿no? Las características eléctricas. ¿Cuáles son estas características eléctricas que nosotros tenemos? Dentro del trabajo normal que nosotros vamos a tener, está programado para los 25 grados. Entonces, ¿qué es una temperatura media? Si nosotros tuviéramos un termómetro, nos daríamos cuenta que nuestro ambiente no es el mismo que nos marcan afuera, ¿no es cierto? Ejemplo, cuando nos dan los datos del tiempo nos dicen 15, 17 grados, pero cuando ustedes están en su cuarto o cuando están en un lugar cerrado, obviamente la temperatura está alrededor de los 20 grados más o menos o un poquito más. Esa es la temperatura normal en la cual nosotros trabajamos. Por eso no tenemos mayor complicación en el caso del momento de trabajar, ¿no? Luego también otro elemento que tenemos que tener de importancia es que el valor de la corriente máxima es lo que me indicaban en el taller que hemos tenido el día sábado, cuánto de corriente se aplica. Entonces, en este caso, una corriente máxima tú tienes de 1 amperio con este componente. Obviamente que hay otros componentes que tienen mayor cantidad de corriente y el trabajo que nosotros vamos a tener de forma usual es entre los 25 y 100 grados centígrados, ¿ya? Y entonces acá nosotros tenemos el valor máximo en cuanto a lo que es voltajes y el valor de la corriente que se puede utilizar de forma interna, ¿no? Eso serían, digamos, las características de este componente. Ahora también lo que van a encontrar es una serie de curvas. Las curvas que nosotros vamos a utilizar es corriente versus voltaje. Es el anterior documento que les he mostrado, se han debido fijar que es bastante similar. Y esta es la forma en la cual nosotros actuamos de acuerdo a la temperatura que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces va incrementando, entonces la corriente también va incrementando de acuerdo a lo que es la parte de temperatura y el voltaje se mantiene casi estable, ¿no es cierto? Entonces, esas son algunas de las características que nosotros tenemos que aprender a leer con las tablas que nosotros tenemos en estos gráficos, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a lo que es algunas de las características más importantes. Ahora el resto de las características que nos van a dar, entonces son complementarias, ¿ya? No son tan imprescindibles como lo que es los elementos de voltaje, corriente y potencia, ¿no? En este caso no hemos encontrado lo que es la característica de potencia, pero en muchos otros componentes sí los tiene. Acá no tenemos el símbolo de potencia, pero tenemos lo que es la corriente y tenemos lo que es el voltaje. Con eso nosotros tranquilamente podemos calcular cuánto es lo máximo que nosotros podemos utilizar respecto a este componente. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente de salida y tenemos el voltaje usual que nosotros podemos utilizar. Si más no me equivoco, estaba con 25 voltios. ¿Dónde estaba? Por acá creo que estaba. No, no está acá. No, no está acá. Acá debe estar. Funciona con 75 grados y el valor de voltaje usual que nosotros tenemos estaba, no lo encuentro, 0.8 voltios. Eso es para transferencia. Ya, ok. Entonces, de acuerdo al valor que nosotros tenemos, el valor de voltaje nosotros lo podemos utilizar para cualquier dato, ¿sí? Que es una referencia
el valor del voltaje que estamos utilizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, 12 voltios y sabemos que la corriente máxima va a ser de 1 amperio, entonces podemos hacer esa multiplicación y ahí podemos obtener el valor de la potencia total que vamos a utilizar en ese circuito, ¿no? Entonces, esto sería lo que se llama hojas técnicas, ¿ya? O mayormente conocidas en el medio como datasheets. Entonces, a ustedes cuando les hablan de datasheets, les están hablando de estas hojas. ¿Ya? Y se escribe así, ¿no? En el buscador, cuando ustedes quieran encontrar cualquier componente, entonces le ponen datasheet y ya. Hay algunas aplicaciones que he visto que, bueno, no son offline, son online, pero digamos, tú pones el nombre del componente y te, te ayuda a encontrarlo de una manera más fácil desde tu teléfono celular. A ver, no recuerdo cuál es el nombre de esa aplicación, pero les voy a pasar el dato a aquellos que estén interesados para cuando necesiten buscar algún componente, ¿no? Entonces, eso lo que hace en realidad es vincular a la página web, ¿sí? Del componente que ustedes desean encontrar, que básicamente es lo mismo que poner en el buscador el nombre del componente, ¿no? Pero a veces hay aplicaciones que siempre nos facilitan bastante la vida. Ok, eso sería más que todo como aplicación de todo lo que les había indicado en cuanto a lo que es la parte teórica, ¿ya? Entonces, eso quería que quede claro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad referente a esta parte, porque esto es de utilidad general, ¿no? Para que todos siempre sepamos qué componente estamos utilizando. Ah, aquí está. Mayormente se utiliza, dice, entre 50 y 1000 voltios. Entonces, este es el mínimo y este es el máximo. Acá ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta el peor de los casos, que sería en este caso 50 voltios, pero es de acuerdo al componente que nosotros vamos a utilizar. En este caso sería 1000, ¿no es cierto? Entonces, eso es una referencia para que lo tengamos como información. Ya. Am, ¿Alguna consulta, duda, tal vez? Nada. Ok. Bueno, bueno chicos, entonces con eso ya acabaríamos nosotros lo que es la parte del primer capítulo. Ya vamos a comenzar el segundo capítulo denominado señales. Para ver la parte de señales, lo que les voy a indicar ahora es básicamente un elemento bastante importante, que es el osciloscopio. Ya vamos a hacer el uso de un osciloscopio y la forma en la cual funciona. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esta información en forma general y el resto son conceptos en los cuales vamos a darles como tarea a ustedes para que lo puedan realizar. Ahora, lo que tenemos que ver en la parte de señales es uno, diferencial entre señal alterna y señal continua. Hemos estado hablando bastante de lo que son las señales, de qué tipo y de qué señales hemos hablado anteriormente, voltajes y corrientes, ¿eran continuas o alternas? ¿Quién se acuerda? Continuas, ¿Perdón? continuas. Continuas, exacto. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre una señal continua o alterna? Que la señal es cuadrada de la señal continua y la alterna es sinusoidal. Cuadrada. No, esa señal cuadrada no necesariamente puede ser continua. Por pulsos de 0 a 5 voltios. Ya, ya, más o menos. A ver, ¿quién más? Que la continua solo va desde el positivo y que la alterna se va desde positivo a negativo. Ya, ok. Sí, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una señal continua, entonces es una señal que es fija, que puede ser ya sea positiva o ya sea negativa. No necesariamente tiene que ser 5 voltios, puede ser cualquier voltaje, pero siempre y cuando o bien sea positivo o bien sea negativo, ¿ya? Esa es la característica,
sí o sí se mantiene positivo o negativo. Por eso cuando hemos medido con el voltímetro, ¿se acuerdan? Y ustedes me han indicado, está positivo, está correcto. Y cuando lo hemos volteado era negativo. Entonces hemos dicho, no, no está correcto. Entonces, cuando colocamos, siempre nos va a dar o bien el signo positivo o bien el signo negativo. Ahora, en una señal alterna es cuando nosotros utilizamos una señal cambiante. Cambia constantemente de positivo a negativo y viceversa. Mayormente este tipo de señales puede ser de tipo cuadrada, puede ser de tipo sinusoidal, puede ser de tipo diente de sierra, y eso es lo que más que todo características a este tipo de señales, ¿no? Entonces les voy a dar un pequeño trabajito para que ustedes lo vayan haciendo y de esa manera vayan la parte de señales, que no es muy extensa, ¿sí? Y más que todo yo quería mostrarles la parte práctica para que se entienda mejor y en el momento que ustedes realicen la parte de definiciones y algunos ejemplos, entonces se comprenda mucho mejor, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, lo que es un ejemplito con lo que es el alternador, ¿ya? Este es un alternador. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, en mi sección de buscador de lo que es mi Proteus, voy a poner alternator, ¿sí? Y esta señal este símbolo me va a aparecer. Y si ustedes se fijan, es un símbolo sinusoidal que representa a lo que es la tensión o corriente alterna. Entonces lo voy a poner ahí, ¿ya? Lo voy a poner, después vamos a hacer un pequeño circuito. Acá vamos a poner, por ejemplo, una resistencia. Ah, resistor. Ya, ahí vamos a poner. Ahí tenemos nuestra resistencia. Ahora, fíjense, nosotros acá ya no estamos utilizando lo que es una fuente continua, como la que normalmente hemos utilizado. Ahora vamos a utilizar una señal alterna y vamos a ver cuál es la señal que nos manda. Ya, entonces, acá nosotros tenemos esto. Uy. Ya, vamos a tener nuestro circuito y lo vamos a conectar. Vamos a cerrarlo. Ahora, algo bien importante. Si bien nuestra señal es alterna, nosotros sí o sí le tenemos que poner lo que se llama punto de tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes alguna vez han utilizado lo que es, hay unos destornilladores, digamos, entre comillas, especiales, en los cuales se llama buscador de polo. Entonces, si bien es una señal alterna, entonces siempre tenemos una tierra en la cual nosotros tenemos que detectarla y la otra parte es una señal activa. Entonces, siempre nosotros tenemos que poner la parte de tierra para que no tengamos mayor problema. Ok, no, acá no está. Perdón, aquí está nuestra tierra. Aquí está. Le ponemos la tierra para que no tengamos problemas. ¿Sí? Ahí está nuestra señal. Ahora hacemos clic en esta parte y acá nos va a dar la señal de voltaje que nosotros vamos a utilizar en alterna. Le vamos a poner una señal de 120 voltios debido a que estamos considerando que este es un generador, ¿ya? Y un generador puede utilizarse con cualquier valor de voltaje o también podemos considerar como si esto fuera un transformador y un transformador mayormente nos puede dar 120 voltios, digamos, ¿no? Para tomarlo como referencia. La frecuencia que nosotros vamos a utilizar va a depender del tipo de señal que tenemos. Entonces, como estamos pensando en realizar una simulación de un circuito que nosotros tenemos en casa, entonces le vamos a poner 60 Hz. Les voy a explicar más adelante lo que se refiere a lo que es la parte de frecuencias para que ustedes también lo tengan en claro. Tal vez algunos ya conocen, pero siempre es bueno aclarar. Le decimos OK
Listo, ya tenemos nuestro generador y tenemos nuestras dos resistencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este circuito? A ver, lo vamos a hacer correr, pero no vemos nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí simplemente vemos que se ha aprendido esta parte. Ahora, para poder visualizar cómo está funcionando nuestro circuito, necesitamos el uso de un osciloscopio. Entonces, utilizamos el osciloscopio, ¿ya? Y este osciloscopio, si ustedes se fijan, acá tiene diferentes gráficos de señales. Puede ser de tipo señal cuadrada, como dice su compañero, pero la señal cuadrada no necesariamente puede ser continua, puede ser de tipo alterna. Cuando nosotros vamos a utilizar la parte de señales digitales, entonces las señales digitales sí manejan una señal cuadrada de tipo continuo, pero eso no significa que todas las señales cuadradas sean digitales, ¿no es cierto? Pueden ser de tipo continuo o pueden ser de tipo alterna, dependiendo de la forma de señal que nosotros le vayamos dando. En este caso nosotros estamos dando una señal de tipo senoidal. Estos 4 pines que nosotros tenemos acá, lo utilizamos como canales de salida, en los cuales nos va a mostrar el resultado de la señal que nosotros quisiéramos mostrar. Vamos a agarrar un pin, ya, y lo vamos a poner acá. Listo. Entonces, acá nosotros deberíamos de obtener como resultado final lo que es una señal mostrándome en el osciloscopio. A ver, vamos a ponerlo en play. Ahí, ¿se fijan? Ahí nosotros tenemos las diferentes características de nuestro osciloscopio. Ya, entonces nosotros lo que acá lo vamos a ver, para que no me corte otra vez el en este caso, el zoom. ¿Les parece? Lo voy a cortar yo y así tal vez me interrumpe en el momento que yo les quiero mostrar algunas de las características importantes. Entonces, para que no me suceda eso, lo voy a cortar ahorita mismo, ¿sí? Y les voy a volver a mandar el link para que tengamos más tiempo de desarrollo, ¿sí? Por favor, ¿ya? Entonces, lo voy a cortar en este momento la sesión, ¿sí? Ya se está grabando todo, no se preocupen. Y les voy a volver a mandar el link, ¿ya? A ver, les mando el link, por favor. Lo finalizo en este momento.